Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más les agradezco su gentileza de conectarse con nosotros para compartir la palabra de Dios. Saludos igualmente de mi esposa Iliana, de nuestros hijos. Sé que muchas veces no me presento porque asumo que me conocen, pues me dirijo en la mayoría del tiempo a los hermanos de la iglesia y creo que eso es un fallo de mi parte, pues soy el pastor Teodulo Cañizares Iglesias, que junto a mi esposa Iliana pastoreamos por la gracia de Dios la iglesia Centro Cristiano Emanuel, localizada en Lake City, el estado de la Florida. Y bueno, pues nos estamos comunicando con los hermanos de la iglesia y los amigos que por la gracia de Dios también se unen a nosotros en este tiempo de compartir la palabra por estos medios. Y agradecemos pues la gentileza de cada uno de ustedes y el tiempo que nos conceden. Espero que sea de bendición a cada uno de ustedes, como a nosotros, siempre lo ha sido la palabra de Dios. Estamos a través de un estudio importante, creemos que es importante cualquier estudio de la palabra de Dios, pero este en sí que incluye las 16 verdades fundamentales por las cuales regimos nuestra profesión de fe. Son 16 verdades fundamentales en las cuales se balancea la doctrina bíblica sobre la cual está fundamentada nuestra fe y por la cual se rige obviamente la iglesia. Hemos llegado de esas 16 verdades fundamentales, estamos en la número 6, que son las ordenanzas de la iglesia. Ya hemos discutido sobre el bautismo, terminamos en un punto a media discusión sobre la Santa Cena el viernes pasado, y hoy con la ayuda del Espíritu Santo pues queremos continuar a ver si nos da tiempo a concluir con la Santa Cena o terminaremos el otro viernes de arriba. Pero para eso primero vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija y nos ayude en todo esto y abra también nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Y luego leeré en 1 Corintios capítulo 11 del verso 23 al 32, que es lo que pues usualmente usamos como referencia cuando se trata de la celebración de la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por cuanto diste a tu Hijo Jesucristo en rescate por cada uno de nosotros, quien vino a morir por nuestros pecados. Derramó su sangre preciosa para limpiarnos de la inmundicia del pecado y darnos vida eterna reconciliándonos contigo. Te pedimos en esta hora, Señor Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento como prometes en tu palabra, que hagas posible que nosotros entendamos los misterios de tu palabra, que seamos edificados por medio de tu palabra, que seamos consolados y que seamos exhortados a vivir una vida más limpia, recta, fiel, obediente a ti, y una vida que lleve fruto, que glorifique el nombre del triuno Dios, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, pues habíamos quedado en esa parte de la Santa Cena. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 32. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, instruyendo a la iglesia de los Corintios en esta ocasión. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, pues ahí habíamos quedado específicamente en la parte donde hablábamos de por qué celebrar la muerte del Señor Jesucristo. Y dijimos, reitero una vez más, porque ya esto lo anduvimos, pero a modo de recapitulación, dijimos que celebramos la muerte del Señor Jesucristo porque aunque su vida fue una vida perfecta, sus enseñanzas son perfectas porque Él es el Hijo eterno de Dios, son absolutamente perfectas y divinas, tanto su vida como su enseñanza, como el fruto de su vida mientras estuvo aquí en la tierra, pero somos salvos no por sus enseñanzas exclusivamente y por la vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo, sino que somos salvos por su muerte, por su sacrificio perfecto, por esa sangre preciosa que Él derramó por nosotros, y no solamente por la muerte, no es que dejamos a Jesús clavado sobre la cruz, sobre el madero, sino que somos salvos porque Él no solamente murió por nosotros, sino que resucitó al tercer día, como así lo había prometido antes de ir a la cruz. Y una vez resucitado, estuvo, pues, aunque no es parte del estudio, es la verdad registrada en la Biblia, estuvo 40 días enseñando a los discípulos que no, es decir, eran de acuerdo al testimonio de Pablo en el libro de los Hechos, eran unos 500. No solamente se limita a los 11 apóstoles que quedaban, sino a unos 500, los cuales fueron testigos de esa resurrección innegable, que sabemos por las Escrituras que pues es la gran verdad que muchos tratan de negar y se burlan de todo esto, pero nosotros lo creemos literalmente. Él no solamente muere por nosotros, sino que resucita al tercer día y unos 40 días después asciende de nuevo para ir a estar con el Padre, a esa gloria que siempre tuvo eternamente con Él, y se sienta a la diestra de la majestad, como dicen las Escrituras. Entonces, somos salvos por esa muerte, por esa resurrección y ascensión, que es la prueba de que Dios Padre aceptó el sacrificio perfecto de Cristo. Él resucita de entre los muertos precisamente porque en Él nunca hubo pecado. La muerte no pudo retener al Señor Jesucristo porque no hubo derecho legal sobre Él. Es decir, la muerte es consecuencia del pecado, pero por cuanto Jesús nunca pecó, Él ni siquiera murió por sus pecados, sino por los nuestros, la muerte no lo pudo retener. Él resucita al tercer día, rompiendo así, por así decir, con las cadenas, con el poder de la muerte, con la tumba, dejando esa tumba abierta y vacía, para que el día que todos aquellos que hemos puesto toda nuestra confianza en Él, exclusivamente en Jesucristo, el día que nos toque morir biológicamente, la tumba no signifique un calabozo eterno para nosotros, sino simplemente una puerta a través de la cual continuamos viaje hacia el reino de los cielos, donde en un instante cerramos los ojos aquí y los abrimos allá en su presencia. Pero bueno, vamos a ver entonces qué instrucción tiene para nosotros la Santa Cena. ¿Por qué la celebramos con frecuencia? La semana pasada pues dijimos una de las razones y no podemos repetir todo lo que ya hemos andado, pero hay un poco más de instrucción aquí para nosotros y eso es lo que quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, aprovechar para compartir con ustedes. ¿Cuál es la instrucción? Bueno, la Santa Cena del Señor incluye una lección objetiva para cada uno de nosotros los cristianos. Es decir, expresa dos verdades importantes del Evangelio. Número uno, al tomar el pan, nosotros recordamos
la encarnación del Señor Jesucristo. La Biblia dice en los evangelios, pues, que el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen. Y siendo aún todavía virgen, él nació de ella. Fue un nacimiento virginal, milagroso, en el cual él, pues, siendo el Hijo eterno de Dios, se encarnó por el poder del Espíritu Santo en María la Virgen y nace de ella. Vamos a Juan capítulo 1, verso 14, porque una de las, es decir, aquí expresa una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo se hizo a sí mismo hombre. Sabemos que se hizo a sí mismo hombre porque por cuanto por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre tenía que venir también la redención y la solución a ese problema tan grande que el hombre no podía resolverse. Es decir, el Señor Jesucristo vino aquí no para, diríamos, para felicitarnos, halagarnos a nosotros por esa vida victoriosa y exitosa que estábamos llevando, no, Señor. El Señor Jesucristo vino para rescatarnos de nuestra bancarrota espiritual. El Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios por medio de su sacrificio perfecto, específicamente del derramamiento de su sangre preciosa, porque no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Juan 1:14, en el primer, es decir, el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice así: y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne. Es decir, ya estamos viendo aquí cuando digo que al tomar el pan recordamos la encarnación, no reencarnación, la encarnación del Señor Jesucristo. Es decir, que se vino y se hizo el hombre. Dios se hizo, el Creador se hizo a sí mismo como una de sus criaturas. Dice que él y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahí recordamos. Y vamos ahora a Juan capítulo 6, verso 33. Este es el propio Señor Jesucristo hablando a los judíos en ese día. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el pan divino que vino a darnos vida y vida eterna a nosotros. Entonces, el acto de la celebración de la Santa Cena, pues nos enseña estas dos verdades importantes del Evangelio. Número uno, la encarnación del Señor Jesucristo. Al tomar el pan recordamos que Él se hizo a sí mismo hombre por nosotros. Y también enseña la verdad de la expiación, es decir, la expiación porque todas las bendiciones de Dios para nosotros los hombres, pecadores y las mujeres, para cada uno de nosotros son únicamente posibles por medio de la fe en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Es imposible, no hay hombre que pueda pagar por sus pecados, porque Dios no acepta ningún tipo de rescate. Usted puede ser el hombre más rico del mundo, puede tener todo el oro, la plata, las piedras preciosas, el petróleo del mundo, todo lo que existe en las bóvedas de los bancos más importantes de este mundo, y Dios no lo acepta, porque solamente es por la fe exclusiva en la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. De lo contrario, porque Dios habría de dar a su Hijo en sacrificio por usted y por mí, si nosotros pudiéramos vernos arreglado de otra manera. Aquí hay salvación tanto para el rico como para el pobre. De lo contrario, solamente los ricos hubieran sido capaces de comprar su salvación. Pero aquí no se trata de ser rico en cuanto al dinero o lo que el dinero puede comprar. Se trata de ser rico en fe, de poner toda nuestra confianza en el sacrificio perfecto de Cristo. Y cuando celebramos la Santa Cena, pues también recordamos el acto de la expiación, de la redención que el Señor Jesucristo operó por nosotros. El pan y el vino constituyen un cuadro simbólico de la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, el pan en este caso es el cuerpo que fue molido por nuestros pecados y el vino la sangre que fue derramada por nuestros pecados para aplacar la ira justa de Dios contra todos los pecados del mundo, y no del mundo
en una expresión general, sino del mundo, en este caso del ser humano, de todos los pecados cometidos, desde Adán hasta el último hombre o la última mujer que nazca antes que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Eso es harina de otro costal, pero ahora estamos aquí en la Santa Cena. Entonces, el pan y el vino son su cuerpo y su sangre, que anuncian que su cuerpo fue entregado por nosotros, nuevamente repito, y su sangre fue derramada por nosotros. Toda persona que verdaderamente tenga hambre y sed espiritual y quiera pues alimentarse de la doctrina de Cristo, conocer a Cristo como Señor y Salvador personal, conocer la palabra de Dios, pues ahí está. Cristo es el pan que descendió del cielo para darnos a nosotros el alimento espiritual que necesitamos. Cuando Jesús le dijo a los judíos, y ellos se escandalizaron como que si estaba hablando de canibalismo, cuando dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, literalmente Jesús se refiere a comer y beber de su doctrina, del consejo de la palabra de Dios, de todo el consejo de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta, es decir, desde el principio, desde el primer verso del Antiguo Testamento en Génesis 1:1 hasta el último verso de Apocalipsis, que cierra con ese gran amén de Apocalipsis, es decir, todo el consejo de la palabra de Dios. Es cierto, hay cosas del Antiguo Testamento que nosotros ya no tenemos que observar. Inclusive esto a veces es motivo de argumentos y discusiones que al fin y al cabo para nada ayudan, pero hay personas que insisten que si nosotros pues somos de la gracia, de la dispensación de la gracia, somos la iglesia redimida por la sangre de Jesús, ya nada tenemos que ver con el Antiguo Testamento. Pues por supuesto que sí, la Biblia es todo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, 66 libros que usted no puede separar ni puede categorizar cuál es más importante que el otro. Es palabra de Dios, todo es importante. El uno sin el otro no tiene sentido. El Nuevo Testamento es una explicación o una ampliación del Antiguo Testamento. Hay cosas en el Antiguo Testamento que no entenderíamos sin el Nuevo y viceversa. Obviamente hay partes, aspectos de la ley que usted ya y yo no tenemos que observar, no tenemos que agarrar un cabro y sacrificarlo en ningún altar. ¿Por qué razón? Porque Jesús ya fue sacrificado. Él es el sacrificio perfecto. Los sacrificios levíticos, los sacrificios de la ley, eran simplemente sombras o simbólica del sacrificio perfecto que llegaría en el cumplimiento de los tiempos, como dice Gálatas 4:4. Cuando llegó el tiempo escogido por Dios, Él envió a su Hijo para que muriera en el altar establecido por Dios allí en el Calvario, sobre esa cruz, por usted y por mí. Ya no tenemos que sacrificar toros, ni machos cabríos, ni cosas por el estilo. No tenemos que observar esa parte de la ley, pero el Antiguo Testamento sigue vigente en muchas otras cosas. Ahí hay muchos mandamientos, preceptos, bendiciones. Es decir, hay toda una serie de enseñanza, de doctrina, de fundamento indispensable a lo largo de todo ese libro maravilloso del Antiguo Testamento que no podemos poner a un lado. Vivimos en la gracia, obviamente, pero usted y yo somos responsables de vivir toda esa palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos cuando Jesús dice que Él es el pan que descendió del cielo y que el que comiere de su cuerpo y bebiere de su sangre, Él se está refiriendo a alimentarnos de su doctrina, que es todo el consejo de la palabra de Dios. La Biblia entera es el tema central de toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta el último verso de Apocalipsis, es el tema central de toda la palabra de Dios es Jesucristo. Usted puede encontrar a Jesucristo en cualquier libro de la Biblia. Y yo diría que si la Biblia fuera una rueda, el eje sobre el cual gira toda la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el eje sobre el cual gira toda la rueda de la Sagrada Escritura. Entonces, hemos visto cuál es la instrucción para nosotros de la Santa Cena. Por eso es que si llegamos o no llegamos a esa parte donde Pablo suena la alarma
por así decir, ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 28 al 32, que no debemos participar de esa Santa Cena indignamente, es porque estamos recordando una cosa muy seria, que es la muerte expiatoria del Señor Jesucristo por nosotros. La inspiración, pues los elementos de la Santa Cena nos recuerdan que por medio de la fe podemos participar de esa naturaleza divina del Señor Jesucristo, y que eso es posible por medio de la morada del Espíritu Santo en nosotros, y además de eso el Espíritu Santo se encarga de guiarnos a toda verdad. Así lo dice Juan 16 del verso 12 al 15. No tengo tiempo de correr allá porque no, pues entonces no cubrimos nada aquí. Y también 1 Corintios 2 del 11 al 16. Vemos en 1 Corintios capítulo 2 del verso 11 al 16 cómo el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos a nosotros y de hacernos partícipes de esa naturaleza divina. No es que usted sea divino, ni que porque como cierra en 1 Corintios capítulo 2 que tenemos la mente de Cristo, tampoco quiere decir que usted sea omnisciente como Cristo. Eso me voy a ver obligado a leerla, ya que la mencioné. 1 Corintios 2, verso 11 al 16, lo leo. Le dejo para usted, es responsabilidad suya si usted quiere comprobar que lo que estoy diciendo es fundamentado en la palabra de Dios y no es invento mío, pues léase también Juan 16, Juan capítulo 16, verso 12 al 15, y eso demuestra que el Espíritu Santo, por cuanto hace morada en nosotros, fue enviado aquí, es decir, Jesús asciende para que el Espíritu venga, pero realmente Jesús es el que va y envía. Él lo dice claramente: yo me voy, pero les enviaré otro consolador. Y cuando dice otro consolador, realmente se refiere a uno que es igual a él en cuanto a lo divino. Divinamente el Espíritu Santo recibe la misma adoración, la misma gloria, la misma exaltación que el Padre y el Hijo. Entonces el Espíritu Santo viene a santificarnos. El proceso de la santificación, que es instantáneo pero también progresivo, el proceso de la regeneración y de ese crecimiento espiritual por los medios de la gracia que Él mismo facilita, pero sobre todas las cosas el Espíritu Santo lo que usa es la palabra de Dios, la Biblia que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo es el autor intelectual de la palabra de Dios y es lo que Él usa para enseñarlo a usted y enseñarme a mí. Él es quien nos ilumina el entendimiento para que usted y yo podamos entender la palabra de Dios, que es imposible entenderla con una mente natural. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Jesús se lo dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Por eso insistimos nosotros los cristianos en que el que no lo es, el que no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, no pierda esa oportunidad, esa honra, esa bendición tan grande de nacer de nuevo en Cristo, para que pueda entender lo que ahora parece locura, lo que ahora inclusive muchas personas se burlan como algo absurdo, estúpido, ridículo o lo que sea. Cuando el Espíritu ilumina el entendimiento del hombre, se da cuenta usted que esto es una gran realidad y que Dios es real y verdadero por las cosas que hacen nuestras vidas y las cosas que comenzamos a ver. Leamos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, verso 11 al 16. Estoy hablando de cómo el Espíritu Santo, quien hace morada en el nuevo, en el nuevo convertido, el hombre o la mujer nacida de nuevo, nos hace participar de esa naturaleza divina o del conocimiento de las cosas divinas de Cristo. Dice el verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y está con mayúscula el Espíritu, y obviamente se refiere al Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, otra vez con mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula nuevamente, obviamente pues el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escuche esto ahora. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo en Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso
Yo mismo, cuando no conocía al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal, creía que los aleluyas estaban locos. La primera vez que fui a una iglesia, la primera vez que fui a la iglesia, oía a los cristianos hablar en lengua. Yo dije, pues esto es lo mismo que yo veía en el espiritismo. Allá en el espiritismo también se habla en lengua. Obviamente aquellas son lenguas demoníacas y estas son lenguas dadas por el Espíritu. Pero yo pensé que esto... yo estaba acostumbrado cuando iba a la iglesia católica, la misa era el sacerdote que mejor me caía en la iglesia San Juan Bosco allá en Miami, en la calle 12 y Flagler. El que mejor me caía a mí era un sacerdote cubano que daba la misa 10, 15 minutos más rápido que todos los demás, porque así terminaba y me iba ya de una vez, cumplía con lo que tenía que cumplir, estar allí. Y el que se dilataba un poco ya me caía mal. Pero antes estas cosas a mí me eran fastidiosas. Ahora me deleito en estudiar la palabra de Dios. Antes para mí era locura. Antes no fui irreverente al extremo de burlarme de esas cosas, pero me parecían que era fanatismo, que era locura, que era perder el tiempo. Ahora entiendo que el mejor tiempo invertido es en conocer a Dios, en conocer su palabra y en vivirla, en caminar dentro de los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Y esto pues yo lo he vivido en mi propia vida y por eso lo puedo compartir. Es decir, quizá yo no sea capaz de convencerlo a usted de que Jesucristo es real, es verdadero, el Espíritu Santo, Dios, la Trinidad, la palabra de Dios. Yo a lo mejor no lo puedo convencer a usted, pero de una cosa yo sí estoy seguro, que nadie me puede convencer a mí de que no lo es, porque lo que yo he experimentado en mi vida, lo que yo siento, lo que yo conozco por experiencias personales con Dios, nadie me las puede negar ni nadie me las puede arrebatar. Esto es algo por convicción, por fe. Entonces, pero el hombre natural, vuelvo a repetir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Lo acabo de explicar con mi propio testimonio. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese discernimiento espiritual solo viene una vez que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Está en nosotros, como dice allá donde yo le dejé para que usted lo busque, en Juan 16, del 12 al 15, donde dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él es el que se encarga de guiarnos a toda verdad. Él es el que se encarga de enseñarnos. Note que, voy a hacer un paréntesis aquí rápido y el tiempo corre, pero Jesús está hablando con los discípulos y él le dice ahí en Juan 16, 12, le dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. En otras palabras, tengo muchas cosas que enseñarles, pero no las podrán entender hasta que el Espíritu Santo venga a ser morada en ustedes. Esto es yo parafraseando aquí, usando la imaginación dentro de los parámetros bíblicos, no yo a mí, es decir, con toda la libertad que me pareciera conveniente. Hay que usarla dentro de lo aceptable en la Biblia. Jesús, que es el maestro por excelencia, sabe que sus discípulos no podían entender lo que él les iba a enseñar porque todavía el Espíritu Santo no estaba en ellos. Él había soplado el Espíritu en ellos, etcétera, etcétera. Los había enviado a evangelizar, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Pero el Espíritu Santo no había venido todavía. Todavía no había sucedido el día de Pentecostés y el Espíritu Santo no había venido a ser morada permanente en los redimidos por la sangre de Jesús, que es la iglesia. Entonces, una vez que el Espíritu Santo viene a ser morada en el individuo o la mente, mejor dicho, de ese individuo es iluminada y comienza a entender lo que otrora era locura, lo que otrora no nos interesaba, ahora tiene sentido, ahora nos interesa. Lo que antes quizás algunos se burlaban de ello. Yo tengo un amigo que inclusive es pastor, que él me cuenta que allá en Cuba con algunos amigos se iban a la iglesia y solían tirarle piedras por la ventana al que tocaba batería en una iglesia allá en Aguada de Pasajeros. Dice que él le tiraba piedras al que tocaba la batería, a veces le daban el tambor de la batería con las piedras y se burlaba. Hoy día es un siervo de Dios y es pastor. Lo que antes no entendía, lo que antes para él era locura y era quizás objeto de burla, ahora lo ama, ahora lo respeta, ahora lo aprecia. ¿Por qué? Porque nació de nuevo y el Espíritu Santo le dio el entendimiento, le dio la sabiduría, le iluminó su mente para entender lo que antes era locura para él. Entonces,
En el verso 15 dice, en cambio el espiritual, es decir, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Solamente por Dios somos juzgados, obviamente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí es que quería llegar y por eso dije hace un rato, el tener la mente de Cristo no quiere decir que literalmente usted es omnisciente como Cristo ni cosa que lo parezca. Simplemente que el Espíritu Santo nos hace capaces de entender la doctrina de Cristo. Y no solamente de entenderla, sino que nos enamora, por no tener yo una mejor palabra, nos enamora de las cosas de Cristo. Vuelvo a decir, lo que antes para nosotros no era importante, no tenía ningún atractivo, ahora nos sentimos atraídos a eso, no por fanatismo, no por locura, ni una ceguera espiritual, sino por convicción, por fe, porque lo hemos podido vivir y sabemos que es real y verdadero. Entonces, cuando esta es la Santa Cena, cuando celebramos la Santa Cena, todo esto debemos nosotros considerarlo. No es agarrar el pedazo de pan o la hostia, como le llamábamos en la Iglesia Católica, y la copita de vino y simplemente comer y beber sin meditar lo que estamos haciendo. Seguridad. ¿Qué seguridad tenemos pues en la Santa Cena? En los tiempos antiguos sabemos que el pacto más serio que se hacía era, o más seguro, era el pacto sellado con sangre, la sangre del sacrificio que se ofrecía a Dios en el pueblo judío. En 1 Corintios capítulo 11, vamos a leer en el verso 1 Corintios 11, verso 25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Obviamente, el Señor Jesús, Pablo está hablando como judío. Él sabe lo que está diciendo. Él está hablando aquí a gentiles, pero él sabe que está fundamentando esto en algo que viene de muy atrás. Y vamos a leer allá en Éxodo, a ver si nos da el tiempo aquí. Vamos a ir a Éxodo 24. Y vamos a leer del verso 3 al 8 rapidito aquí. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Jehová es es el nombre principal por el cual se dio a conocer Dios al pueblo de Israel. Nosotros no somos testigos de Jehová. Y esto es un nombre que pues ellos han usado para su denominación o lo que sea, pero nosotros somos evangélicos y trinitarios y creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en la divinidad del Señor Jesucristo. Jehová quiere decir el que era, es y será. Es un nombre que ni siquiera los judíos se atrevían a pronunciar completamente y de ahí ellos sacaron el nombre Yahweh, que usaban solamente las letras principales de ese nombre. Pero yo lo voy a leer así y es decir, no se espante porque yo uso el nombre de Jehová y crea que soy de la doctrina de los testigos de Jehová, pues no lo somos. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, Dios es un Dios de pacto. ¿Qué seguridad tenemos aquí? Bueno, pues desde el principio Dios enseñó que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y nosotros sabemos que por medio de la sangre del Señor Jesucristo, Dios, es decir, Jesús,
nos libra perdona nuestros pecados, nos limpia de la inmundicia del pecado, nos libra de la maldición y de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios, pero no solamente eso, sino que también nos reconcilia con Dios, la ira de Dios, esa ira justa de Dios contra nosotros, porque pecado es la traducción el significado literal de la palabra pecado es rebeldía contra Dios. Todo pecado es cualquier cosa que se levante en rebeldía contra Dios. Eso es pecado. Cualquier cosa que usted haga que sea un acto de rebeldía contra Dios, eso es pecado y punto. Y Dios se aira, Dios odia tanto el pecado porque Dios sabe lo que le ha costado el pecado del hombre. ¿Qué le costó? Pues sacrificar a su propio hijo. Sabemos, pues la tradición cree que fueron los romanos y los judíos en un complot, eliminaron a Cristo. Pero la palabra de Dios dice claramente en más de un lugar, en el libro de los Hechos, en el libro de Efesios, etcétera, etcétera, que Dios desde antes de la fundación del mundo ese plan estaba concebido de que el Hijo eterno de Dios sería sacrificado por los pecados del hombre. Es más, también en Mateo 1:21 lo dice, que su nombre será llamado Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces sabemos que por la sangre preciosa de Cristo nosotros somos reconciliados con Dios. Nuestros pecados son limpiados y perdonados gracias a la fe en el Hijo eterno de Dios. Entonces, en el momento que cada vez que usted toma la copa en su mano, recuerda, número uno, recuerda que Dios aceptó la sangre de su Hijo Jesucristo y por amor a su Hijo se ha comprometido por medio de ese pacto de sangre. Por eso Jesús le dice en el verso 25 de 1 Corintios 11:25, dice, Pablo le dice, cada vez que ve ahí escrito, cada vez que bebieres esta copa, pues nosotros recordamos que es el pacto de su sangre, de la sangre preciosa de Cristo. Entonces, por amor a su Hijo, Dios se ha comprometido desde antes de la fundación del mundo de perdonar nuestros pecados y de olvidar nuestra rebeldía, nuestros pecados y limpiarnos de esa inmundicia. Ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino que nos ve a través de la sangre preciosa de su Hijo eterno, Jesucristo. Es decir, la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo es acreditada a favor nuestro por medio de la fe en Él. Nosotros somos por naturaleza pecaminosos, pero Dios, por medio de la sangre de Jesús y la obra interna de santificación, de regeneración, de esa transformación espiritual que opera el Espíritu Santo en el nacido de nuevo, va transformando nuestras vidas, nos va formando cada vez más semejantes a Cristo. No llegamos a una perfección completa aquí, obviamente, mientras estemos en esta tierra, pero en el día que nuestros ojos sean cerrados, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, seremos transformados y toda esta corrupción que llevamos dentro quedará aquí y entraremos a una vida perfecta allá. Pero todo eso gracias a sacrificio perfecto de Cristo que conmemoramos cada vez que participamos de la Santa Cena. Por esto es la Santa Cena una cosa tan importante. Me voy tomando unos minutos extra, pero vamos a ver si terminamos con la Santa Cena hoy. Entonces, por cuanto Dios aceptó ese sacrificio perfecto o la eficacia eterna de la sangre de Jesús, cada vez que usted toma la copa en sus manos y bebe ese vino, usted está celebrando, no es que está tomando la sangre de Cristo, obviamente, usted está celebrando lo que Jesús hizo por usted. Es un acto también de gratitud en el cual usted medita no solamente en lo que Él hizo, sino en lo que está haciendo ahora mismo y en lo que vendrá a hacer por nosotros en el futuro, porque viene por nosotros la iglesia. Y ya sea que venga, que toque la trompeta y nos vayamos en el rapto de la iglesia, o que nos toque morir antes que venga el rapto de la iglesia, Él se encarga de guardarnos y de que seamos llevados al cielo, porque nosotros no podemos ir por nosotros mismos, pero seremos llevados por sus santos ángeles, por el mismo Espíritu Santo de Dios. Responsabilidad. Ya vimos que la Santa Cena nos instruye, vimos la inspiración escritural de la Santa Cena, vimos la seguridad que tenemos en ese pacto
perfecto del Señor Jesucristo. Dios es un Dios de pacto. En todo el Antiguo Testamento Él estableció ciertos pactos, pero Jesús es el pacto perfecto, el pacto por excelencia. Ya no necesitamos más pactos. Jesús hizo un pacto perfecto. Usted no puede hacer ningún pacto con Dios. Usted lo que puede es poner toda su fe en el pacto perfecto de Cristo. Y entonces hay una responsabilidad. ¿Quién puede participar de la Santa Cena? Bueno, obviamente, si nos vamos a analizar, nadie puede participar de la Santa Cena. Como dice aquí la Escritura, por eso dice Pablo que nos examinemos a nosotros mismos. Ya no tengo tiempo, pero en los versos 27 al 32 de 1 Corintios capítulo 11, Pablo suena la alarma para que nos discernamos, es decir, miremos internamente con la ayuda del Espíritu Santo y examinemos nuestra conducta hasta ese momento, y si trae a mente el Espíritu algún pecado, sea cualquiera, nosotros debemos arrepentirnos de corazón antes de participar de la Santa Cena, para no participar de la Santa Cena indignamente. Quiero decir con esto que si vamos realmente a analizarnos, ninguno somos dignos. Mientras más digno se sienta usted de participar de la Santa Cena, menos digno es. Mientras más espiritual la persona, mientras mayor intimidad con Dios tenga usted, menos digno se sentirá de participar de la Santa Cena. Pero es un acto de fe en el cual sabemos que por la sangre preciosa de Jesús, la fe en esa sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados y que hemos sido perdonados y aceptados en el amado por el Señor Padre, como dice en el primer capítulo de Efesios, que hemos sido aceptados en el amado, pues por nuestra fe en el sacrificio perfecto de Cristo, nosotros somos perdonados de nuestros pecados y aceptados por Dios. En otras palabras, vuelvo a repetir, la justicia de Cristo es acreditada a nuestro favor y por eso es que usted y yo podemos participar de la Santa Cena, pero no sin examinarnos primero y ser responsable de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos pues poniéndonos, por así decir, a cuenta con Dios. Entonces, ¿por qué es importante esta doctrina? Ya termino en menos de 2 minutos. ¿Por qué es importante la doctrina de continuar practicando estas ordenanzas establecidas por el Señor Jesucristo, que son el bautismo y la Santa Cena? Bueno, pues no son simples costumbres religiosas, sino son actos simbólicos ordenados por el Señor Jesucristo. Por eso lo hacemos, por eso continuamos practicando el bautismo a los nuevos convertidos una sola vez, porque expliqué que una sola vez se entra en la vida espiritual o se nace de nuevo en Cristo, y la Santa Cena la celebramos periódicamente porque eso demuestra, nos enseña que la vida espiritual en Cristo necesita ser alimentada. ¿Cómo alimentada de qué? Bueno, de la palabra de Dios, de la oración, de la intimidad personal con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ambas celebraciones, tanto el bautismo como la Santa Cena, dramatizan ese mensaje central de la fe cristiana, esa salvación gratuita, de esa salvación de vida eterna por medio de la fe en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí termino. Gracias por su gentileza, gracias por compartir conmigo este tiempo. Yo espero en Dios que en alguna manera usted haya sido edificado, y si usted ya sirve a Jesús, pues le animo a que continúe creciendo en la fe y en su entrega personal a servir al Señor Jesucristo. Y si no conoce al Señor Jesucristo, yo le invito que en este instante usted pues le acepte. Es tan sencillo que tropezamos sobre este asunto. Lo único que tiene que usted hacer es reconocer que usted es pecador o pecadora, arrepentirse sinceramente de sus pecados y reconocer o aceptar al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Dígale hoy: Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora si usted es mujer, y yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero reconocerte como mi único Señor, mi único Salvador. Poner toda mi fe, mi confianza en ti como el Hijo eterno de Dios, que vino y se hizo hombre a sí mismo y murió por mis pecados para que yo pudiera tener vida eterna en Él. Hágalo y nunca se arrepentirá de eso. Dios les bendiga a todos y hasta pronto, o hasta el próximo viernes. Entonces iremos a la próxima verdad o doctrinal
en estas 16 verdades vamos a ir a la séptima, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, que Dios les bendiga y muchas bendiciones para todos.